¿Cómo se relacionan? Entonces salimos un poco de la autorreferencia para entrar en esta cuestión. ¿Cómo se relaciona derecho y filosofía? ¿Por qué se relacionan derecho y filosofía? Alguna vez alguien me dijo en confianza, él estaba asistiendo a un curso en el último año de la carrera de filosofía. La materia filosofía del derecho, según los lugares en donde se dicte, cubre un abanico de situaciones o momentos temporales diferentes. Por ejemplo, en algunos lugares es una materia de tercer año, en otros lugares es una materia de cuarto, en otros lugares es una materia de quinto año. En ese lugar estamos en quinto año. Y en confianza, de manera respetuosa, yo ya estaba trabajando casi prácticamente con abogados, alguien que asistía al curso me dice, hubo algunas cuestiones interesantes que usted acercó, pero en confianza y siéndole sincero, tal vez no piense ahora lo mismo, tal vez lo que estaba diciendo era lo que suponía que a mí me estaba gustando escuchar. Cuando empecé con filosofía del derecho, digo, ¿qué tiene que hacer una materia como filosofía en derecho? ¿Por qué no generan a los alumnos un problema grave como es el tener que meternos en filosofía cuando nosotros ya estábamos contentos, adiestrados y encaminados en nuestro métier o en nuestro oficio con lo que se llama el manejo de la dogmática jurídica? Lo cuestioné, me enojé, me contaba, me decía este hoy abogado, me enojé porque, ¿por qué filosofía? Y pensé por algún momento, ¿no habrá otro lugar, no me tendría que ir a otro lugar en donde aprendiese derecho sin aprender filosofía? Y yo le contesté lo siguiente, hoy esto no sería una pregunta, una respuesta, sino sería una manera de contar algo, una postura asumida sobre algo. Y yo le dije, si hiciéramos el experimento mental, un experimento hipotético, y elimináramos de todas las currículas oficiales de los programas de la carrera Derecho o Abogacía de las facultades, uno podría pensar, ¡puf! Los que vienen, respiro aliviado. La filosofía, que es una cosa abstracta, intrincadísima, difícil, que nadie entiende o pocos entienden, no está. Respiro aliviado. Voy a estudiar derecho sin cosas espurias. Fíjense, acá sería una manera de pensar que al derecho lo puedo estudiar de manera pura, sin acercarme a la filosofía. ¿Es así esto? Yo diría, para aquellos que todavía hoy, seguramente no ustedes, abrigan esa esperanza de que la filosofía desaparezca de la currícula de derecho. Yo les digo, esto no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque aun cuando ustedes no tuviesen ninguna materia relacionada con el rigor en el pensamiento, como tiene que ver esta materia y alguna otra, ustedes seguirían recibiendo en sus clases, por supuesto, no de manera explícita y no de manera temática, diferentes lecturas sobre el derecho y filosóficas, aunque claro, a diferencia de este caso, nadie les diría cuál es la perspectiva filosófica que está por detrás de lo que les enseñan y en consecuencia ustedes estarían como lo estuve yo y mi generación anteriores y posteriores, completamente indefenso ante algo que si vale la expresión en términos actuales muy lamentablemente contaminados por lo sanitario, sin darme cuenta que me lo estaban inoculando con cada enseñanza sobre el derecho día a día en mi formación. Ahora, si hubiese o existiesen estas dos opciones y uno pudiese escoger, ¿cuál sería la mejor? Por supuesto,
Ustedes ya saben cuál es mi respuesta, pero yo quisiera agregar algo más. A mí me parece mucho mejor la segunda por sobre la primera, porque me parece mucho mejor en aras de una formación adecuada y rigurosa, ser consciente de aquello que se me está transmitiendo. ¿Para qué? Primero, para poder entenderlo. Segundo, para poder cuestionarlo. Tercero, para darme cuenta que hay otra perspectiva. Y cuarto, para no adoptar algo, esto lamentablemente nos pasa a los seres humanos por un problema constitutivo, no adoptar algo que después expresemos como creencia, que en definitiva no es más que el resultado de una, vuelvo a utilizar el término, por ahora me parece el más adecuado, inoculación y no una receptación crítica. Me parece que lo mejor es lo segundo y no lo primero. A muchas generaciones esa opción no se nos dio. Por eso muchas generaciones de abogados hoy seguimos haciendo enunciaciones sobre lo jurídico que no tienen nada que ver con lo jurídico. Agreguemos algo más, veamos algo más. Y esto es como un dato, eh, eh, si se quiere, mnemotécnico que yo les voy a dar. En este curso no vamos a identificar porque no pueden identificarse de ninguna manera algo que muchas veces se suele poner con el signo igual. Derecho, orden jurídico, ordenamiento jurídico. El derecho no es igual, no es lo mismo que el ordenamiento jurídico. Repito, porque este error es frecuentísimo. Precisamente el motivo está en lo que les he ido contando. No pueden identificarse de ninguna manera derecho con ordenamiento jurídico. Son dos cosas relacionadas, yo no las estoy divorciando. Están relacionadas, pero no se identifican. A punto de que imperceptiblemente quien lo hace, la mayoría de la literatura jurídica filosófica del siglo XX lo hace, lo identifiquen como tal, desplazando, porque ¿saben qué pasa? Cuando los identificamos, lentamente el modo oficial subrepticiamente lo que hace es, va tapando el ordenamiento jurídico, lo va poniendo por arriba del derecho. Ustedes saben que el ordenamiento jurídico, si es posible, que puede identificarse con la noción de Estado. En este caso sí. Va corriendo y va tapando hasta que ordenamiento jurídico y Estado se solapan al derecho. Y el derecho queda por allí perdido u olvidado. Entonces, lamentablemente, se enuncia lo jurídico, por ejemplo, desde lugares como son expresiones que después vamos a trabajar, pero lamentablemente en todos los ámbitos. Y lo que es peor, en el jurídico la sigo escuchando. Se habla del ordenamiento jurídico como algo diferente y superior al derecho, se habla del Estado como el único productor o el origen del derecho, y se habla además del derecho, y acá viene asociada una característica que hoy discutí, o al menos mencioné, no discutí en profundidad, que es la de hablar de que el derecho es coactivo. Hasta el cansancio se ve en la literatura, casi sin excepciones, jurídica, importada de Europa del siglo XX, la expresión el derecho es coactivo.
ligada, por supuesto, a la idea de la pureza del derecho. En muchos de sus trabajos, que los tienen en gran parte en el aula virtual, Héctor decía algo muy cierto que en su momento me costó un poco entender, y acá me voy a desdecir de lo que dije hoy y voy a volver sobre mis palabras, pero lo considero necesario hoy, nada más. ¿Cómo llegué a la enseñanza del derecho? ¿Cómo llegué a la enseñanza del derecho? Les aclaro que cuando terminé la carrera, en mi panorama no había entrado, en mi horizonte no había entrado jamás la posibilidad de la docencia en el derecho. Tengo un contacto con Héctor Negri, lejanísimo, estamos hablando del año 82, 1982, 1983, porque él estaba conformando la cátedra. Por X motivos tampoco resultan muy importantes, me convoca. Nos convocó, me convocó. Con una mano en el corazón, como estaba un poco incierto en lo que iba a hacer, no, el ejercicio de la profesión no era un acicate para mí en la conformación. Me acerqué, no al nivel de no tenía que hacer otra cosa y fui, pero tenemos contacto y él empieza a contar. Estoy formando una cátedra, el derecho, lo voy a contar así, 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 así. Me pareció algo raro, no me gustó mucho, pero dije, bueno, voy a volver. Nos da material, claro, cuando nos da material y yo me pongo a contrastar el material, lo primero en la lectura de los primeros párrafos fue un rechazo. Fue un contraste violento. Digo, pero ¿cómo me va a contar esto? ¿Cómo me va a decir esto? Esto no tiene nada que ver con el derecho. Fue un rechazo, una negación. Ese rechazo o negación estaba implicando algo que nos pasa muchas veces a los seres humanos. ¿Y qué es? Cuando estamos en un periodo, llamémoslo así, de crisis respecto de ciertos conocimientos que consideramos sagrados, verdaderos, indiscutibles, y hay algo de nosotros que nos dice que nos equivocamos, lo primero que aparece es la negación. Me costó más de un año, con charlas, discusiones, y con esto cierro, voy cerrando esto que quiero contar, en darme cuenta de dos cosas. Primero, me habían enseñado en la facultad algo que no tenía nada que ver con el derecho. Nunca me hubiera podido dar cuenta solo de esto, por más inteligente que fuese. Lo que eso conlleva, 6 años de preparación para darme cuenta que lo que me contaron no tenía nada que ver con el derecho, sino con otro orden social, con el poder y de alguna manera la frustración que implicaba esa pérdida de tiempo. La ganancia, sin embargo, fue millonaria. Descubrir que el derecho era una cosa diferente, que el derecho era algo distinto y que valía la pena aprender el derecho. En mi caso, valía la pena revisar todo aquello que me habían enseñado como derecho. Por ejemplo, insisto, entre todos aquellos lugares comunes, refranes, eslogan y clichés que yo había aprendido en la carrera, tenía el derecho coactivo, el derecho se origina en el Estado, el derecho es autoridad, el derecho es poder, la ley es la ley, la sanción es importante, la autoridad es necesaria,
el derecho solo se justifica a partir de una pirámide, el principio de autoridad es lo que explica lo jurídico, etcétera, etcétera. Toda esta serie de clichés, de lugares comunes, sí aplicaban claramente algo que era diferente, pero que no tenía nada que ver con el derecho. Bienvenido fue el cambio. Tal vez hoy, si esto no hubiese ocurrido, estaría pensando, como dice un autor, un filósofo del derecho holandés, de los juristas que fueron afectados por esa situación, conocen el ordenamiento jurídico, dice William Luypen. Conocen el ordenamiento jurídico, pero no lo entienden. Terminante. Impresionante la frase. Conocen el ordenamiento jurídico, pero no lo entienden. En otro momento o en otra situación o en otro ejemplo, William Luypen utiliza una analogía y él dice, es semejante a la diferencia que hay entre quien aprende, por ejemplo, a resolver un problema eléctrico con un electricista o con un ingeniero electricista. El que resuelve el problema eléctrico puede estar ducho, canchero, sabe el polo positivo, el polo negativo, 2 o 3 cositas, el cable, que no tienen que hacer contacto, pero no pasa de ahí, porque por de pronto no sabe qué es la electricidad, cómo se origina y un montón de cosas. Sin embargo, cree saber y tiene el oficio o el métier para resolver simples problemas eléctricos, que a lo mejor también o tal vez no se resuelvan bien, lo que haga que vuelvan a renacer. Por eso hemos tenido y muchas veces seguimos, y son saludables esas resistencias, esos cuestionamientos, y también hemos tenido que pasar muchos prejuicios, muchas actitudes prejuiciosas que implican, por ejemplo, un rechazo de algo que recién se empieza a contar. No. Ya si empezamos con que el derecho no es coactivo o que no, o que el esquema premio-castigo no es un esquema que se corresponda con el ser humano, afuera. Eso es un rechazo prejuicioso. Hay que lidiar con esto. De alguna manera puede ser entendible, pero aunque sea posible, yo no anatematizo a nadie, aunque sea posible, esto habría que discutirlo. ¿Te parece que el derecho implica premio y castigo, sanción y coacción? Vamos a discutirlo. Vamos a intercambiar argumentos. Vamos a ver, porque así tiene que ser la discusión, para que al menos digamos algo y lo decimos porque estamos convencidos. Esto no significa que estemos en la verdad. Yo les decía hoy, y algo más importante, o también importante, esta lectura es una perspectiva. Tiene sus argumentos que podemos defender, pero es una lectura más. Tal vez nosotros lo consideramos una de las mejores posicionadas, pero siempre en términos provisionales. Provisionales. Si alguien les dice, esto es el derecho y acá se acabó la cuestión, ¿m? Como si fuese un librito, este es el derecho acá, como si fuese un dogma, si fuese una Biblia, y acá se acabó la cuestión, entonces aprendemos eso y usamos el derecho, les está mintiendo, además de no ser honesto intelectualmente hablando. En términos provisionales. Les decía hoy entonces algo más respecto a filosofía y derecho. El término filosofía tiene, o la expresión filosofía tiene mala prensa. ¿Por qué tiene mala prensa? Por una cuestión muy sencilla, que todos hemos padecido alguna vez, o no todos, algunos. Que es una enseñanza como la llamaba
un filósofo alemán muy importante, Immanuel Kant, él hablaba de la enseñanza escolar de la filosofía. ¿Qué es la enseñanza escolar de la filosofía? Todavía hay que batallar. La enseñanza escolar de la filosofía es, la filosofía implica estudiar una serie enorme de autores, sobre todo autores perdidos en el tiempo, antes del comienzo de la era cristiana, sobre todo, por ejemplo, los cánones clásicos filósofos griegos, la dificultad de los nombres de los filósofos griegos, y sumado a la dificultad de retener los nombres de los filósofos griegos, una serie de definiciones fuera de situación. Por ejemplo, qué es la materia, qué es el agua, qué es el principio. Uno tenía una enorme cantidad de autores, de los que no entendía o no estaba contextualizado lo que decían, una enorme cantidad de definiciones que muchas de las veces eran contradicciones entre sí. ¿Cuál era el remedio? ¿Cuál es el remedio ante esto? ¿Cuál es la salida que tiene el ser humano? Para eso se nos dio la memoria. Lo memorizamos y lo repetimos. Si lo memorizamos y lo repetimos y estamos inmersos en un sistema que premia la memorización y la repetición, como es el nuestro en líneas generales, premia entre comillas, porque la evaluación clásicamente se ha apoyado de manera pura en esperar que el alumno repita lo que el profesor dijo, si es con lujo de detalle mejor, para beneplácito del propio docente, y esto se premia con una nota. No tiene ninguna validez, pero más allá de esto, validez en términos, sí puede tener validez en términos de un título o de un certificado, no tiene nada de validez en términos de conocimiento. Y esto nos va a durar y nos va a servir en tanto nos dure la memoria. Pero como decía William Luypen, podemos aprender códigos, artículos, nos pueden obligar a memorizar códigos, artículos, leyes y tratados, y saber cómo funcionan los códigos, los artículos, las leyes y los tratados, repetirlos, hacerlos jugar, moverlos como en una baza, como en un juego de cartas, pero no hemos entendido lo que es el derecho, porque esto no se da de manera automática, con lo cual nos hemos perdido algo importantísimo. Volviendo a lo que les decía recién, esta es una manera escolar de enseñar la filosofía, y claro, negativa. ¿Cómo nos vamos a acercar nosotros a la filosofía? Negri introdujo un método que en su momento fue innovador. Nosotros nos acercamos a la filosofía no estudiando filósofos, sino estudiando cuestiones puntuales, jurídicas, y viendo desde lo filosófico qué encuadre le podemos dar. Sería como al revés la cuestión. Todo problema tiene una vertiente filosófica y eso es lo que pretendemos hacer. ¿Mm? Por supuesto, vamos a mencionar autores, vamos a leer autores, pero si lo hacemos contextualizado. Objetivo del curso es aprender a pensar y reaprender a pensar, porque si pensamos que pensar bien es automático o natural, estamos completamente equivocados. Pensar es una cosa, pensar bien, pensar con rigor, no es ni automático ni natural. Por eso el mundo es como es, o si se quiere está como está, o va hacia donde va. Esto es mucho más difícil, pensar con rigor. Por supuesto, no se trata de dar instrucciones para pensar rigurosamente, porque esto tampoco existe. Nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a suponer que el aprendizaje implica la absorción de un conocimiento que ya está elaborado, que ya está masticado por otro, con lo cual casi ni es necesario hacer la digestión.
lo que genera o trae aparejado la pereza intelectual. Es muy fácil asumir y repetir lo que dice otro en la suposición de que si lo dice otro y tiene autoridad, no se va a equivocar. Es lo más fácil, es cierto, hay que reconocer que es lo más fácil. Y un sistema como el que nosotros estamos incluidos y formateados apuesta a esto. Pero claro, esto nos hace perder el sentido crítico, el pensamiento crítico. Y dije hoy, ¿por qué no equipara? Con esto voy a tratar de cerrar en estos 10 minutos que me quedan, si me fuera posible esta idea, para que sea el punto de partida para lo que viene. Si pensar no es automático, es natural. ¿Qué es lo que nos ocurre? Un, un autor que ustedes tienen, que yo subí al aula virtual, un pensador latinoamericano, él dice lo siguiente, Araujo, muy interesante lo que cuenta, él dice, la neurociencia, que es un conocimiento sobre, o apunta básicamente al órgano que maneja el pensamiento del ser humano, que es el cerebro, nos dice que el objetivo fundamental del cerebro en los seres humanos es mantenernos con vida, es poder vivir. En consecuencia, la neurociencia nos dice, el cerebro acumula la mayor cantidad de información posible con un objetivo, como decía hoy, mantenernos con vida. La voluntad de vivir en el ser humano es muy fuerte, es básica, es radical. Pero ¿qué ocurre? En esta vida hay muchísimos problemas que nos confrontan. Estos problemas son detectados por el cerebro, porque los problemas atentan contra qué? Contra la vida, contra el poder vivir. ¿Mm? Porque el ser humano necesita obtener aquellos medios que le permitan vivir. Comida, alimento, bebida, vestido, habitación. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro, en base a ciertos criterios, que Araujo llama criterios de valor o criterios de organización, genera mediaciones. ¿Qué es una mediación? Una mediación es un medio para poder sostenernos en la vida cuando aparecen estos problemas. Un medio, porque el fin de fines en el ser humano es poder vivir. Genera mediaciones. ¿Qué mediaciones? Veamos tres mediaciones sencillas. Mediaciones a lo largo de la historia para resolver estos problemas han sido, por ejemplo, la ley, ha sido, por ejemplo, la democracia, justicia. ¿Cuáles son los problemas? Hoy y siempre, hoy quintuplicados, como dije, pobreza, desigualdad. Los neurocientíficos dicen, si un cerebro tuviese información perfecta sobre una determinada cuestión, la decisión también sería perfecta. Es decir, resolvería automáticamente el problema. Uno saca una conclusión. Hoy siglo XXI, el siglo del auge de la información. Tenemos información para tirar por arriba. Nos meten información por todos lados. Pero claro, inmediatamente nos damos contra la pared. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tenemos tanta información como nunca en la historia de la humanidad tuvimos,
por qué estos problemas de los que hablé hoy aparecen quintuplicados. El 1% de la población más rica del planeta se apoya o apoya esta creencia sobre, por supuesto, lo que tienen, lo tienen porque hay alguien que le falta, que es el restante de la población mundial. ¿Qué estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No estamos pensando, podría decir alguien. No, 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 no es que no estemos pensando. Sí estamos pensando. Y entonces deberíamos resolver el problema. Lo gigantamos. ¿Saben qué ocurre? Y acá está la cuestión clave. Dice este autor, el problema es que hemos convertido o convertimos los medios, estas mediaciones, estos criterios de valor, en fines en sí mismos. Es lo que se llama la fetichización del medio, la idea de fetiche. ¿Saben lo que es un fetiche? Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en las cosmovisiones religiosas. Lo religioso, llamémosle fuerza o energía que tiene contacto con el ser humano, muy poderoso. ¿Qué hace el ser humano? Lo ha hecho en muchas religiones. No se contenta con esta energía que lo confronta. Si se quiere, llamémosle inmaterial. ¿Qué quiere hacer? Quiere tener una imagen. Se quiere formar una imagen, pero los seres humanos somos así, ya lo vamos a ver. Queremos formar una imagen. Pero esa imagen, que en última instancia solo sería una especie de nexo para recordarnos que lo importante es cara a cara con lo religioso, termina desplazando ese cara a cara con la energía religiosa para convertirse en un objeto de adoración. Este es el fetiche. Vamos a traspolarlo a términos más puntualmente religiosos. Una estampita. No digo que en todos los casos sea así, en casi todos los casos. Una estampita puede convertirse en un fetiche cuando esa estampita desplaza el fenómeno religioso que es cara a cara con lo otro y se convierte en objeto de adoración o de culto. Si rezo 7 horas seguidas a una estampita, voy a obtener lo que quiero. Ahí ya estoy fetichizando. Ya fetichicé el vínculo con lo religioso. Vamos al caso de la ley. La ley es un medio. ¿Para qué? Para un fin que la desborda, que es el aseguramiento de la vida. Ahora, cuando la ley se convierte en un fin en sí mismo, por ejemplo, cuando seguimos repitiendo hasta el hartazgo, yo lo escuché no hace mucho, la ley es la ley. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillamente, que lo que hay que es cumplir la ley. No importa lo que la ley diga, porque lo que tiene que ocurrir es que se cumpla la ley. No importa el objetivo de la ley. Ahí ya el problema se convierte en insoluble. La ley es la ley. El medio se convirtió en un fin. Lo mismo la democracia. ¿Por qué hablamos de democracias formales? Una democracia es formal cuando se fetichiza y la democracia se fetichiza cuando, siendo un medio, no una finalidad en sí misma, no genera, esta es una cuestión muy debatida por los cientistas sociales no hace mucho tiempo y es casi un punto sin salida. Muchos se preguntaban, ¿por qué tenemos democracia y que tenemos cada vez mayor desigualdad social? La respuesta rápida sería divorciar democracia de igualdad, pero el problema no se resuelve. Una de las probables respuestas que hay que trabajar es que la democracia se empareja con la desigualdad social cuando la democracia se convierte en un medio. Es decir, perdón, en un fin en sí mismo y deja de ser un medio. Por eso se habla de democracia formal. Ejemplos de democracia formal, la suposición que la democracia es exclusivamente ingresar un sobre en una caja de un determinado periodo de tiempo.
Esto es uno de los rasgos de la democracia formal. Si la democracia es eso, simplemente el cumplimiento de una formalidad, entonces se convirtió en una finalidad en sí misma y no un medio, porque los problemas que se generan socialmente no pueden resolverse colocando un sobre en una urna. O si se resuelven, es uno de los 49 puntos de 50 que todavía restan avanzar. Esta es la fetichización. Por eso, esto es lo que tiene que combatir el pensamiento crítico o el pensamiento riguroso. Lo mismo que la justicia. Un dato más para cerrar, lo vamos a seguir charlando en la clase que viene, y que es también evitar asociar la justicia con el poder o la justicia con el poder judicial. La justicia no tiene nada que ver con el poder judicial. Son cosas absolutamente diferentes, sobre las que hay que batallar, aun cuando el sentido común utilice la expresión no de manera incontaminada, no sin cierto sesgo. No voy a tener tiempo hoy, pero ideológico, lo voy a contar la clase que viene. Intente equiparar justicia con poder judicial. Son dos cosas completamente diferentes. La justicia es una exigencia, es un valor. El poder judicial es una estructura de poder en donde sujetos que se asientan sobre una estructura de poder resuelven o deciden en un Estado de Derecho los conflictos. Es otra cosa. Seamos rigurosos, tratemos de expresarnos de manera rigurosa. Todavía tenemos tiempo, salgamos del sentido común erróneo que, entre otras cosas, genera estos reduccionismos. De esto va a tratar este curso de Filosofía del Derecho. En la clase que viene vamos ya a meternos un poco más en lo que sería pensamiento crítico y filosofía, y vamos a hablar de las magnitudes que nosotros acercamos o tenemos o mostramos como explicación del fenómeno jurídico, que es el hombre o el ser humano y su relación con el derecho. Hoy me di cuenta, lamentablemente, ese mal comienzo generó algunos inconvenientes que fue no grabar totalmente, pero algo se grabó